A ver, el tema que vamos a tratar para el común de ustedes, amigos radioescuchas, es árido, ¿no? Es medio difícil de entender. Y para serles sinceros, para mí también, pero especialmente por la circunstancia política que estamos viviendo. ¿Para qué sirve el Tribunal Constitucional? Es una suerte de Corte Suprema, es un supersenado. Y digo, ¿para qué sirve? Porque al fin y al cabo, el presidente Vizcarra, creo yo, que dio un golpe de Estado, cerró el Parlamento porque él consideraba que no se estaba eligiendo de manera adecuada el TC. Según lo que decía la Constitución, el TC lo tenía que elegir el Congreso. Y la Constitución sigue diciendo lo mismo. Lo que pasa es que Vizcarra quería que se elija a la manera que él quería, es lo que yo entendía en ese momento. Y que supuestamente el nuevo Congreso, el que estamos viviendo, era el encargado de resarcir al pueblo peruano de no tener un TC adecuado o adecuadamente electo. Pero estamos, al día de hoy, en una situación alucinante, que la bancada de Alianza para el Progreso del partido del señor Acuña ha retirado a su gente de la comisión para elegir candidatos al TC, así lo ha anunciado la congresista Tania Rodas. Pero el Partido Morado también, Partido Morado que encabeza pues en la vía de los hechos el señor Gino Costa. Entonces le hemos tocado la puerta a la doctora Delia Muñoz, que es especialista en Derecho Constitucional, para que nos diga a esta hora del día para qué sirve el TC y por qué nos hicimos tanto problema si ahora el Congreso parece que no va a elegir a nadie. Delia, buenos días, bienvenida a PBO Radio. Buenos días, Philip. Encantada de estar con tu audiencia para conversar un tema que parece abstracto e intrascendente, pero es fundamental. Antes de contestar tu pregunta, hay que tener en cuenta que nuestro modelo constitucional comienza con un artículo que dice que el fin y el objeto de la nación peruana es el ser humano. ¿Ok? Entonces, el ser humano es el que debe estar al centro de toda la regulación. Para protegerlo hacen falta dos cosas, las normas, las leyes, los reglamentos, pero por sobre todo eso tiene que haber un gran juez constitucional que vele porque las diferentes instancias públicas y privadas respeten los derechos fundamentales de la persona. Esa tarea de gran control constitucional la lleva a cabo el Tribunal Constitucional. Eso es lo primero. Lo segundo es de que como este es un superente que controla a las personas, a los privados y al Estado, va a ejercer también funciones de dirimir cuando hay problemas entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, que son las demandas competenciales que hemos visto en estos tiempos, o cuando se dictan normas o decretos de urgencias que coliden con la Constitución, entra a analizar si es válida o no la norma a través de los procesos de inconstitucionalidad. Y luego, para todo lo que son los reclamos por garantías personales individuales como el habeas corpus o el proceso de amparo, el tribunal es la última instancia que resuelve en este tipo de procesos. Entonces, como puedes ver, sus competencias no solamente son individuales, sino también políticas, porque dirime entre poderes del Estado. A ver, entonces cuando alguien considera que se ha colisionado un derecho, sea una empresa o sea una persona, presenta una acción ante el Tribunal Constitucional. ¿Eso es viable? ¿Una empresa puede quejarse o siempre tiene que ser una persona natural? Las personas jurídicas tienen derechos en tanto sean aplicables. Por ejemplo, el derecho de propiedad, ¿no? Una persona jurídica no va a tener, por decirte, derecho a la vida, pero sí tiene derecho de propiedad, derecho al debido proceso. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando una persona natural o jurídica siente que con una decisión, por ejemplo, municipal, le cancelan arbitrariamente un negocio o no le dejan postular a un trabajo, va al juez y presenta una demanda de amparo. Cuando el juez dice que este amparo es improcedente, este caso se va a ver en última y definitiva instancia en el Tribunal Constitucional. A ver, hoy el común de la gente dice: no me representa el Congreso, no me representa Sagasti, no me representa Vizcarra, no me representa Merino, no me representa el Poder Judicial, no me representa el Poder, la Fiscalía porque es golpista, no me representa el empresariado agrícola porque es abusivo,
no me representa el Estado porque tampoco me defiende ante la contaminación de aguas y desechos. Tenemos una serie de algaradas de toda índole, es decir, el Estado tampoco representa mediante el Ministerio de Agricultura ni ante el Ministerio de Trabajo porque no fiscaliza. Nadie se siente representado. Entonces, en teoría, y parece que en la práctica, la última ratio, ¿no? El último nivel de defensa de los desvalidos tendría que ser el TC, que es algo así como un supersenado, como un supercongreso, como una supercorte suprema, que le ponga, con el perdón del francés, el cascabel al gato a tanto abuso. Si es así no necesariamente. A ver. Porque, en primer lugar, el modelo político constitucional forma parte de un bloque electoral con ese rango constitucional, por el cual nosotros tenemos la participación democrática para elegir a nuestras autoridades por un periodo determinado. Esas personas ganan las elecciones y tienen el derecho de terminar su mandato, salvo que incurran en alguna causal por la cual puedan ser retirados. Sobre esos puntos de que no te gusta el alcalde que has elegido, te desagrada el gobernador que tienes, o el tipo de congreso con el que contamos, o el poder ejecutivo, esas cuestiones de gusto no son materia del Tribunal Constitucional. El tribunal solamente ingresa cuando hay cuestiones que están dentro de su ámbito de competencia. O sea, el tribunal no es que puede entrar en cualquier cosa, tiene una ley y una constitución que establece cuáles son los casos sobre los que puede emitir un pronunciamiento. A ver, dice una palabrita que es hay veces muy banal, pero que la verdad es que impulsa muchas emociones. Era el tema del gusto. Es decir, el Congreso que se eligió hace unos años, el primer Congreso, el de PPK presidente y Keiko oposición, era un Congreso que resultó siendo odiado. Las razones son múltiples y las emociones muchas, pero terminó dejando de gustar. Y tanto dejó de gustar que era obstruccionista y era malo, pero parte de sus funciones, le guste o no la gente, era elegir a los miembros del Tribunal Constitucional bajo las reglas de ese momento. Hábilmente, el señor Vizcarra se dio cuenta, habiéndolo impulsado o no, que a la gente ya no le gustaba ese Congreso. El Congreso, el disuelto, quiso elegir a los miembros del Tribunal Constitucional a la usanza que ellos consideraban. Por eso es que el señor Vizcarra interpreta que él tenía dentro de sus ámbitos y condiciones y posibilidades el decir cómo se debe elegir el Congreso según Vizcarra. Entonces, eso lo puso como una política de Estado, cosa que no es dable desde mi punto de vista, por eso te pido el tema de fondo, y como no le hicieron caso, según él consideró que le tenían que hacer caso en ese momento, en ese espacio-tiempo histórico, dijo, yo interpreto fácticamente que me han denegado la posibilidad de cambiarlo, y por eso lo cerró. ¿Puedes volver a explicarle a la gente cuáles fueron las razones de Vizcarra o las sinrazones para haber cerrado el Congreso con esta interpretación que tuvo como actor protagónico al señor del Solar? Mira, el hecho de que el Tribunal Constitucional haya dado por terminado esta discusión jurídica en sede nacional no significa de que uno esté necesariamente de acuerdo, pero yo te voy a explicar lo que pasó. El Congreso tiene entre las prerrogativas la elección de los miembros del Tribunal Constitucional con una votación absolutamente mayoritaria, como son 2/3 del Congreso, 87 votos. Y cuando comienza el proceso anterior lo hace con la norma que estaba vigente, ¿no? Sin embargo, en el ínterin, el Poder Ejecutivo considera que tiene que haber un proceso distinto para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Y a pesar de que ya el proceso de selección y elección había comenzado, presentan una norma al amparo de una cuestión de confianza porque era una política pública, ¿no? Y es allí donde el señor Salvador del Solar, que va al Congreso, los ministros tienen la prerrogativa de concurrir al Congreso cuando ellos lo estimen pertinente para los temas de su interés, pero él va, ingresa, interrumpe la sesión, pide la palabra e interrumpen el acto parlamentario, ¿no? Y esto es lo que se va a discutir al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional interpreta de que la confianza puede ser fáctica,
Es decir, de que después yo interpreto que tus hechos me están negando la confianza. Para ponerla en simple, yo me caso contigo porque me quieres, pero después de 2 meses me doy cuenta de que no es así porque tal o cual gesto me demuestra, hago mi interpretación fáctica y voy a pedir la nulidad de matrimonio. Es en buena cuenta lo que pasó y llevó al cierre del Congreso. Ahora bien, dentro de las atribuciones que el presidente normalmente tiene para gobernar son los decretos mediante él, con una política, él trata de que el país vaya a determinado rumbo. Pero parte de las competencias del presidente no es elegir a los miembros del tribunal, eso es del Congreso. Así es. El presidente no tiene por qué meterse en la designación de, por dar un ejemplo, el defensor del pueblo, institución que a mí me parece inútil, que a mí no me gusta, a mí no me interesa ni me sirve para nada lo que haga. Pero está la institución y la función de quien la tiene que elegir es el Congreso. Igual con el superintendente de bancos y seguros, igual con el contralor. En este caso le cayó la quincha al Tribunal Constitucional, pero según el real saber y entender del señor Vizcarra, si a él no le gustaba cómo se elige a los miembros del BCR, también lo hubiera podido cambiar. Entonces, ese es un tema de fondo que simplemente se arrasó porque el señor, no sé, Cateriano salió 1 millón de veces y dijo que era su potestad. Y en la Comisión de Constitución, que en ese momento, ¿no es cierto?, manejaba Rosa Bartra, fue avasallada y Salaverry dijo que sí era. El hecho es que nos atarantaron a todos y termina disolviendo el Congreso el señor Vizcarra por el famoso tema de la elección de los tribunos. Pero acá ya pasa otra cosa más extraña. Él parece que estaba muy seguro porque el señor Olaechea presenta una demanda competencial para saber si realmente había sido bien disuelto o no el Congreso. Y había una serie de temas de fondo, es decir, ¿tiene atribución o no atribución? ¿Puede o no puede alterar la Constitución con una sugerencia, lo que quiera que sea? Pero había otro punto que a mí me parece que se ha soslayado y quiero que me lo explique Delia con la paciencia que tiene. Para que un presidente de la República pueda disolver el Congreso, tiene que tener unos requisitos de forma. Ejemplo, en Consejo de Ministros, decir, me han denegado la confianza por segunda vez y por eso disuelvo el Congreso. Pero el señor no tenía Consejo de Ministros, porque en el momento que él decide a las 4:30 de la tarde, el señor Salvador del Solar ya no era presidente del Consejo de Ministros porque él consideraba que había sido disuelto ese Congreso. Y el gabinete. El Consejo de Ministros, porque la norma constitucional dice que automáticamente cuando tú cierras el Congreso, cesa también, se entiende rechazada. O sea, la causa para que yo cierre es el rechazo de confianza al gabinete que automáticamente cesa en sus funciones. Y entonces, es por eso que el presidente queda habilitado para el cierre del Congreso. Cuando él cierra a las 4:30 de la tarde en el mensaje de la Nación que todo el mundo conoce, disolver constitucionalmente, ese acto jurídico tiene que ser refrendado por la firma de él y del presidente del Consejo de Ministros y del ministro de Justicia, que en ese momento no existía. Tan no existía que recién a las 9 de la noche juramenta Vicente Ceballos como presidente del Consejo de Ministros. Y tanto no había Consejo de Ministros que recién los ministros juramentan 4 días después. Entonces, desde el punto de vista formal, hasta el día de hoy nadie me ha explicado cómo los señores Ledesma, Miranda, Eloy Espinosa Saldaña y el otro señor Ramos, el otro tribuno, le pueden haber dado una forma legal a lo que es un imposible jurídico. El presidente de la República disolvió el Congreso solo, sin la firma de nadie más, porque todo acto jurídico tiene una génesis, tiene un nacimiento, que es la firma de un documento, porque verbalmente no se puede hacer. ¿Cómo han corroborado eso? ¿Cómo eso puede ser legal? En el mundo jurídico, en primer lugar, el presidente es como un irresponsable, para decirlo en simple, un irresponsable que para que hable o para que haga algo necesita la validación de un ministro o de un consejo de ministros, porque así lo ha establecido el modelo constitucional. Sobre ese día hay muchas críticas a la formalidad del acto administrativo por el cual se toma la decisión, ya que ni siquiera hemos llegado a conocer las actas de esa sesión de Consejo de Ministros, donde se entiende que los ministros que habían sido, entre comillas, denegados de confianza por el Congreso, se niegan a ratificar la decisión de cierre del Congreso, ¿no? Porque es facultativo, no es de que los deniegan, es de que el presidente puede cerrar si es que deniegan, está habilitado, pero no es mandatorio.
Entonces no hay documentos, pero sin embargo en la sentencia de la demanda competencial, el Tribunal Constitucional va a avalar todo esto en base a la denegatoria fáctica de confianza supuestamente practicada por el Congreso y va a convalidar los actos a pesar de que carecían de las formalidades requeridas. Por eso que te digo de que la sentencia del Tribunal Constitucional convalida la decisión a nivel nacional. Ojalá que algún día se realice una revisión con todas las garantías del debido proceso para que se vea dónde es que estuvieron las afectaciones al poder legislativo, ¿no? A ver, yo no terminé mi carrera de Derecho, por eso siempre respeto mucho a los abogados titulados con experiencia y para colmo que lo saben explicar, como en el caso de Delia. Pero sí recuerdo el artículo 141 del Código Civil del Perú que habla de la nulidad del acto jurídico. En el inciso 4 dice, cuando el acto jurídico no tenga un fin lícito será nulo, y lo que es nulo no existe. Entonces, el que un presidente se llame como se llame, Fujimori, Toledo, García, Vizcarra o ahora Sagasti, de motu propio solo disuelve el Congreso, ese acto jurídico, ¿no es cierto?, el de las 4:30 de la tarde, es nulo. Pero también sería nulo el acto jurídico de las 9:30 de la noche, porque el que firma la disolución del Congreso sería el presidente del Consejo de Ministros, el señor Vicente Ceballos. Que era nuevo y que no, al no tener consejo... Porque había estado como ministro de Justicia, que había sido objeto supuestamente del retiro de confianza. Por eso, pues, entonces, el acto jurídico, por angas o por mangas, con el perdón de la vulgaridad, tiene que tener un documento que lo sustente, si no sería todo verbal. Entonces, ¿cómo podría el acto, la licitud de ese acto jurídico, cómo se prueba? Ya, yo lo que te comento es de que jurídicamente hablando estamos ante un acto nulo, pero la costumbre, la práctica mundial, cuando estamos ante gobiernos que vulneran el orden, ¿no? Cuando estamos ante lo que antes se conocían como los golpes de Estado y todo lo demás, hay también la teoría de la convalidación a efectos de permitir el funcionamiento de un Estado. Es decir, de que tú puedes estar ante un acto vulneratorio, hoy en este momento no lo tocamos, pero continuamos adelante porque se prioriza el funcionamiento del Estado y por ende de la nación. Luego podrán verse los procesos correspondientes. Podrá en su momento acusársele al señor de que incurrió en un golpe de Estado, para lo cual tendrías que dejar sin efecto la sentencia del Tribunal Constitucional, la cual solamente puede ser dejada sin efecto por una instancia supranacional como la Corte de San José de Costa Rica, ¿no? Entonces, es allí, ojalá, por eso digo yo, que este reclamo se lleve a instancias internacionales para que allí se establezca la validez de lo actuado. No podría, a ver, acá en el Perú, el futuro Tribunal Constitucional no lo podría revisar, porque ya hay alguna experiencia, creo yo, nefasta, en donde el tribunal ha revisado sus propias decisiones. Solamente podría ser la Corte Interamericana, o habría otro organismo supranacional, o inclusive la Corte Suprema podría decir, no, esto fue un acto jurídico, porque ya pasó con Fujimori. Recordemos que Fujimori disolvió lo que disolvió, hizo lo que se dio la gana, y 14 años después, resultó que el golpe ha sido una barbaridad jurídica y han pagado los platos rotos varios, inclusive con temas personales y familiares muy graves, ¿no? En el caso de Fujimori se llevan varios de los casos, se llevan al sistema interamericano y allí lo que hace la Corte es, si bien no analiza necesariamente el momento del golpe, lo que sí establece es de que el Perú vivió una época de vulneración de las garantías y ausencia de Estado de Derecho, ¿no? Y es eso lo que va a habilitar después a las Cortes Nacionales a iniciar los juzgamientos contra ciertas personas, concretamente contra los que participaron en el golpe del 92, que luego fueron condenados por delito penal, ¿no? Acá solamente si es de que el nuevo tribunal decidiera, pero yo realmente no me acojo a esa posición. No. Para mí tendría que ser una instancia de supervisión supranacional conforme lo manda la Constitución, la que podría revisar la convencionalidad o no de la decisión tomada por el Tribunal Constitucional con relación a los actos de septiembre. A ver, en la vía de los hechos hoy, la foto de este Congreso
como no le gustaba a la gente de izquierda o a la gente de extrema izquierda el Congreso anterior, porque había mucha gente de centro derecha, todos los Pepe Causas y los 70 y tantos congresistas de Keiko no les gustaba, entonces por eso no podían elegir como iban a elegir, porque iban a elegir gente probablemente de una ideología diferente a la de ellos. Bueno, la actual foto tampoco le gusta. Entonces, ¿qué cosa garantiza que a una minoría, como es el caso del Partido Morado o el APP, les guste la foto del próximo Congreso? Porque vamos a ponernos en el caso, porque es probable que gana pues la presidencia de la República con una votación importante, pues el señor López Aliaga, que es un tipo que tiene una confesión religiosa muy conocida y que terminan teniendo bancadas importantes, no solamente Restauración Nacional, llena de católicos y de evangélicos, sino también el señor Acuña, que es católico y también tiene muchos evangélicos, sino también el señor de Soto, que tiene gente de derecha, y resulta que otra vez, por esas cosas que nadie entiende en el Perú, porque es un país de desconcertadas mentes, volvemos a tener un Congreso de centro-derecha. Entonces, ahí otra vez no te va a gustar cómo eligen los miembros del Tribunal Constitucional y va a seguir la señora Ledesma y el señor Eloy y el señor tal. Sí, dos cosas, ¿no? Una cosa es la elección política y otra cosa es la legitimidad. La legitimidad, que es la aceptación de los actos disruptivos del modelo constitucional, lo hemos vivido en el gobierno del señor Fujimori, donde cierra el Congreso, pero contaba con legitimidad popular, por eso continuó gobernando. Lo mismo con la disrupción constitucional que practica el señor Vizcarra, pero como cuenta con legitimidad popular, continúa gobernando. Sin embargo, lo que yo quiero resaltar es que tanto ante la decisión tomada por el señor Vizcarra como posteriormente por el Congreso, lo que hemos hecho es respetar los cánones constitucionales, porque el señor Vizcarra convoca elecciones, se elige a este Congreso vaca al señor Vizcarra, nombra un primer gobierno de transición y luego nombra a un segundo gobierno de transición, respetando los preceptos constitucionales establecidos para solucionar las controversias políticas. Yo creo que eso es lo que más pesa para mí en este momento, ¿no? Que a pesar de todos los intentos por poner a un costado la institucionalidad democrática, estamos aprendiendo a respetar los caminos que nos van señalando para arreglar este no me gusta. Es que ese es desgraciadamente el problema de la gente cuando está en un momento adolescente o de inmadurez, que muchas veces somos un país con 200 años, con 12 constituciones, un país que por primera vez llegaba a tener 20 años de perfecta sucesión democrática. Eso te demuestra la fragilidad que tenemos a nivel de nación por el respeto al Estado de Derecho, al respeto de la norma. Y tú lo puedes ver en la economía, o sea, ya estamos en una economía que es 80% de informal, o sea, eso te refleja mucho del poco apego que tenemos del respeto a la constitucionalidad, a la legalidad, y por qué a veces cuando algunos opinamos hay que respetar eso, hay que hacer lo otro, puede sonar pesado o hasta aburrido, porque se prefiere la salida fácil, la salida del llamamiento, cuando hay que aprender a madurar como nación, como país, y respetar los causas. Este Congreso no me gusta, muy bien, pero en abril elegiremos otro, elegiremos bien, buscaremos quién nos va a representar, pondremos más atención y ese Congreso tiene que terminar su periodo para el cual ha sido elegido. Claro, es que el problema es ese, ¿no? Estamos ante una situación, por dar un ejemplo, estaba Vizcarra, dejó de estar Vizcarra, entró Merino, no nos gustaba, que se vaya, ahora está el señor Sagasti, de repente pasado mañana no nos gusta, que se vaya. Lo que está pasando con los ministros del Interior es una precariedad, pues, o sea, tenemos presidente de 5 días, el señor Vargas no sé cuántos días fue ministro del Interior, creo que, si Judy me ayuda, que fue 12 días, 15 días, el otro señor ha sido 5 días, y vamos a ver cuánto dura el señor Hélice. Hay una situación, repito, tan emocional e inmadura que ninguna institución debe valer. Estamos en una situación de pandemia, y esto normalmente por la experiencia mundial, cuando concluye o cuando se va desarrollando por periodos muy largos, que suele generar grandes espacios de conmoción social, ¿no? Por las graves carencias que se viven, la pérdida de empleo, la ausencia de comida, la ausencia de agua,
los pocos servicios públicos como salud y educación que funcionen bien. Entonces, esto suele generar espacios de gran conmoción social que se aunan a una crisis política. Acá yo creo de que ojalá que el señor Sagasti, nos guste o no, continúe, porque creo que ya no aguantamos más espacios para no me gusta, ¿no? Y que podamos tener por lo menos un manejo ya de la pospandemia más apropiado. El tema de la post, para terminar, Delia, agradeciéndote por tu tiempo, es el tema también de la posverdad, ¿no? El tema de la posverdad es lo que era bueno hoy día será malo mañana y de repente nos olvidamos de lo que pasó. Pero si uno lo pone en chiquito y en grande, uno ve cómo la generación de los millennials entra en un trabajo y lo desechan rápido, tienen una carrera y le desechan rápida. Los chicos tienen relaciones interpersonales muy fugaces y un día aman a uno y aman a otro. Uno lo ve rápidamente esto cuando ve pues, combate y guerra, cuando ve las series de televisión. Uno lo ve en el fútbol, ¿no? O sea, Gareca hace nada era pues un prócer de la independencia y hace poquito la gente dudaba de Gareca. Los hinchas de Alianza Lima amaban el proyecto de los blanquiazules y ahora denostan de la situación de los jugadores. Entonces, del amor al odio hay minutos. O sea, así es. Y un país no se puede manejar así. Exactamente, eso es lo que se tiene que aprender, que un país no se puede manejar así, que las críticas a los gobernantes son bienvenidas porque es la única forma de que el gobernante puede corregir, pero la crítica no significa la destrucción per se, ¿no? La crítica es, mira, no lo estás haciendo bien, no lo estás preparando, fíjate en esto, presta atención a otro. Y por eso que es importante que las democracias se vayan consolidando. Y en una frágil como la nuestra, lo ideal sería de que se convoquen pues a personas que piensan de una manera distinta para que ayuden a realizar los diferentes planes de gobierno, porque lo que estamos viviendo es un desgobierno absoluto y total, donde lo que va a ocurrir es de que el no me gusta se puede quedar y un Estado cuando afronta eso se vuelve, como se dice en doctrina, un Estado tórico o un Estado fallido. Y eso no lo podemos permitir, eso es algo que nuestros hijos y nuestros nietos no lo merecen, ¿no? Has dicho otras dos palabras claves y me las has robado prácticamente la mente. O creo yo que cualquier cosa que uno le pueda decir a un muchacho joven o un hombre joven va a saco roto. La sugerencia que doy yo es que consulte con los abuelos o con los papás. Que el abuelo te diga cuántas veces se peleó con la abuela y por qué no se divorció. Que el abuelo te cuente cuántas veces se peleó con sus socios y no se separó del socio y por eso tuvo una vida próspera. O que tu papá te cuente lo que vivió, la cantidad de desgracias que ha tenido que vivir con tu mamá, entre ellas ser ambulante o ser taxista. ¿Cómo es que tu mamá te puede contar que no pudo terminar la universidad porque tu abuelo no tenía plata? Y para que uno comience a ver la vida de verdad como es. No como quisiera que sea, porque esa es parte de la madurez. La vida uno tiene que verla como es. Mira, Philip, yo tengo una visión particular sobre la situación que estamos viendo. Yo, aparte de ser abogada y recontra cuadriculada como abogada, manejo una maestría en solución de conflictos. Entonces leo mucho la politología y los movimientos. ¿Qué cosa es lo que está pasando desde mi punto de vista? Nuestra generación se preocupó por agarrar el país que estaba en el hoyo y abajo, y nos fuimos por fomentar el mercado, por fomentar el crecimiento, por fomentar las libertades. El Perú tiene hoy día un producto per cápita de 6.900 por persona, dólares como nunca antes. Hemos aguantado N crisis, pero ¿qué cosa es lo que ocurre? Los jóvenes que han crecido en la bonanza, que no han vivido, ven nuestra actitud liberal de preeminencia del mercado, del empuje al individuo, como una conducta autoritaria, no deseada. Ellos quieren que todos tengan de manera inmediata los mismos derechos, que desaparezcan todas las desigualdades. ¿Por qué? Porque son jóvenes que provienen de un contexto social y político distinto. Entonces, ahora quieren que pasemos a una situación de más Estado, de distribución. Muy bien, lo podemos hacer, pero eso no significa destruir lo que hemos construido. Hay que empezar a sumar y para eso hay que hablar sin miedo. ¿Quieren más Estado? Muy bien, vamos a ver cómo se hace. ¿Cuánto pagas? ¿Cuántos contribuyes de tus ingresos? Porque la gran mayoría de los jóvenes que reclaman suelen trabajar pero no contribuyen. En cambio nosotros somos de los que pagamos 30% de renta y 18% de IGB en cada compra. Entonces hay que plantear, mira, ¿tú lo ves como autoritarismo?
De repente, no lo sabemos, pero es lo que teníamos a mano para evitar que el país se nos pierda. Ustedes quieren cambiarlo, tienen todo el derecho, pero hagámoslo de acuerdo y hagámoslo bien para que seamos mejores, no que terminemos todos destruidos. Ha sido muy amable con nosotros, como siempre, la doctora Arilia Muñoz, muy ilustrativa también. Muchas gracias, Philip. Hasta luego. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. ¿Qué es facilote? Pues... No, eso no. Entonces... No, tampoco. ¡Ya sé! ¡Exacto! Comprar un lote en Centenario es facilote. Sin inicial y 12 meses sin intereses. ¡Comprar tu lote! ¡Facilote! Ingresa a terreno.p. Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.